Buenas tardes y bienvenidos a nuestra tercera disertación del ciclo virtual de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. En esta oportunidad vamos a presentar el sol, fuente de vida, fuente de energía, y expone a Alejandro Sitzer. Recuerdo que están todos silenciados. Va a haber una sección de preguntas al final que van a poder ir escribiendo en el chat. Y bueno, los dejo con entonces Norma Cadopi, que va a poder presentar. Norma, adelante. Buenas tardes a todos. Es un placer realmente presentar al ingeniero Sitzer, quien es uno de los que pertenecen al equipo de los especialistas del Foro Estratégico. Alejandro es gerente comercial de Aldar, empresa que se dedica desde el año 1992 a brindar soluciones estratégicas sustentables. Y como ejemplo concreto, quiero contarles algo que muchos de ustedes conocen. Aldar, y en particular la mano técnica de Alejandro, ha instalado en la Plaza Emilio Mitre de Avenida Las Heras y Pueyrredón una estación solar. Esa estación solar brinda agua caliente a 80 grados, es decir, agua sin hervir, para que los que pasan por la zona puedan cargar sus termos y que sirve para café, para mate, para té. Y es interesante ver cómo los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que está exactamente atrás, van a cargar sus termos. Y también la gente que pasa por el subte, en fin, estudiantes secundarios. Es muy interesante lo que esta estación solar le ofrece a los que están en la zona. Alejandro es integrante del Comité de Energía Solar del Instituto Argentino de Normalización, IRAM, cuyos orígenes datan desde el año 1935. Es presidente del grupo de trabajo que tiene a su cargo la reglamentación de los sistemas de suministro de energía mediante paneles solares fotovoltaicos en inmuebles, esto de la Asociación Electrotécnica Argentina. Colaborador permanente del Grupo de Energía y Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro es profesor de energía solar fotovoltaica correspondiente a la maestría interdisciplinaria en energía organizada por el Centro de Estudios de Actividad Regulatoria Energética, por el CEARE. Es profesor de energía de tecnología solar correspondiente a la maestría Energy Manager organizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y el ITBA. Es profesor también del curso de capacitación sobre energías renovables y en particular sobre la energía solar fotovoltaica organizado por el Centro de Graduados de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor del curso de posgrado de especialización en sistemas eléctricos, tema diseño, montaje, operación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, organizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Es decir, Alejandro tiene vocación docente, pasión por la docencia y les aseguro que ustedes lo van a comprobar, lo hace muy bien. Es también evaluador de proyectos de energía solar fotovoltaica para la Asociación Argentina de Energías Renovables Ambiente. Es integrante del grupo
de profesionales que presentó un proyecto sobre energía solar fotovoltaica en la 28 European Solar Energy Conference en la Unión Europea, año 2013. ¿Y qué más les puedo decir? Un largo etcétera. Así que, Alejandro, por favor, comience su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Norma. Voy a empezar primero por lo técnico, a compartir la exposición. Un segundo. Bien. Bueno. Entiendo que todos están viendo la diapositiva, la primera diapositiva. Perfecto. Así que, bárbaro, buenísimo. Entonces, en principio, agradecer a la Fundación del Foro Estratégico por esta invitación y en particular a la doctora Norma Cadopi por formar parte de este ciclo de charlas virtuales. Como ella bien dijo, a mí me gusta mucho la docencia, así que espero que sea dinámica y que sea del agrado de todos. Entonces, rápidamente, sin perder tiempo, vamos a la primera diapositiva y antes de adentrarnos a los temas específicos de la energía solar fotovoltaica, vamos a ver un poquito qué pasó con el consumo energético a lo largo de la historia. Y vemos en esta diapositiva tan gráfica que la base del consumo energético es el alimento, ¿no? El hombre, digamos, usaba su energía justamente para poder alimentarse, pero en la medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando otros consumos como el doméstico y el de servicios, el transporte y fundamentalmente, y el de mayor incidencia actual, la industria y la agricultura. Ahora, actualmente el consumo de energía es tal que en un año la humanidad consume lo que la naturaleza tarda 1 millón de años en producir. Es decir, esto se transforma definitivamente en un modelo totalmente insostenible, porque empieza a haber un agotamiento de las reservas de combustible, porque se coopera fuertemente con el efecto invernadero y porque se contribuye ampliamente a la contaminación local, a la lluvia ácida, a la deforestación. Es decir, son todas cuestiones que hacen que el modelo en el corto y mediano plazo sea totalmente insostenible. Por lo tanto, se viene trabajando y se trabaja en la búsqueda de fuentes energéticas alternativas. Ahora, a mí ya no me gusta la palabra alternativas porque las energías renovables han dejado de ser una alternativa. Son básicamente presente, son futuro, en cada una de sus fuentes. Podemos ver aquí en la diapositiva distintas fotos, empezando por la superior, digamos, izquierda, la energía solar fotovoltaica, y siguiendo en línea la energía eólica, la energía hidráulica, la energía solar térmica, en la parte inferior la energía geotérmica, la energía de las olas, la biomasa, la energía maremotriz. Es decir, estamos hablando de una cantidad de recursos que nos brinda nuestro planeta en cada una de las regiones que tienen que ser aprovechables justamente para un futuro ambiental y energético mejor. Ahora, adentrándonos ya sí un poquito al tema solar, el sol es un poco el origen de todas las renovables. Ese astro rey, esa gran esfera gaseosa, es el origen de muchas de las renovables. ¿Por qué? Porque provoca en la Tierra justamente las diferencias de presión que dan origen a los vientos, y de ahí surge la energía eólica, porque ordena los ciclos del agua, ¿no? Causa las evaporaciones, se producen las formaciones de nubes, las lluvias, y por lo tanto ahí tenemos el concepto de la energía hidráulica en todo ese ciclo, porque también sirve a las plantas para dar vida y para su crecimiento, y entonces surge la biomasa, y obviamente es la fuente directa de energía solar, tanto térmica, es decir, para poder transformarla en calor y poder utilizar ese calor, como en la parte eléctrica, que es la parte fotovoltaica. Ahora, previo a adentrarnos al tema solar, yo quiero que vean algunos indicadores que les van a permitir algunas reflexiones particulares. En principio, la generación de energía eléctrica del sistema fundamentalmente argentino de interconexiones, el SAI. Fíjense que el acumulado al año 2019 está fundamentalmente formado por energía, la torta de generación, por energía de origen fósil, energía hidráulica en segundo lugar, la energía nuclear y las energías renovables. Si nosotros nos remitimos 5 años atrás, vamos a ver que
tanto la fósil como la hidráulica como la nuclear no han variado demasiado, más o menos algunos puntos, pero las renovables han variado fuertemente de hace 5 años a esta parte. Eso es un indicador interesante. Otro indicador interesante es este gráfico que vemos aquí, de la potencia instalada en el sistema argentino de interconexiones, o lo vemos en ordenadas sinapsisas, vemos la evolución en el tiempo desde el año 2002 al año 2014. Ahora, ¿qué es interesante destacar de este histograma, de este gráfico? Yo considero que para que un país crezca a una tasa medianamente razonable, se tienen que incorporar a un país como la Argentina entre 1.000 y 1.500 megavatios de potencia anuales. Sin embargo, en todo este periodo de tiempo, desde el año 2002 al año 2014, vemos que solo en 4 periodos se han incorporado potencias por encima de los 1.000 megavatios, y solo en 2 de esos periodos, de esos 4, la potencia incorporada supera los 1.500 megavatios. Este también es un indicador interesante. Y otro dato a destacar, que entre los años 2013 y 2014, la potencia que se incorpora al sistema argentino de interconexión es tan solo de 2 megavatios. Evolucionando esta gráfica, digamos, posicionándonos ya al año 2019, vemos que a partir del año 2013-2014, que era donde daba el corte el gráfico anterior, ya la evolución cambia. En todos los periodos hay una incorporación de potencia instalada, acompañando de alguna manera el desarrollo del país, y llamativamente en 2 periodos particulares esa potencia supera los 2.000 megavatios. Bien, otro dato interesante a ver es el consumo de combustible fósil justamente para la generación de energía eléctrica, ¿no? Vemos que fundamentalmente el consumo de combustible fósil acumulado al año 2014 para la generación de energía eléctrica está regido fundamentalmente por el gas natural, seguido de los 2 combustibles líquidos, fuel oil y gasoil, y en menor medida el carbón. Ahora, más allá del análisis y de la evolución y de estas ponderaciones, yo lo que dije es, bueno, ¿cuál fue el incremento? ¿Cuánto más carbón, fuel oil y gasoil se utilizó desde el año 2002 hasta el año 2014? Y fíjense qué llamativo los porcentajes. Cuando yo hago esta relación de porcentajes, vemos que se incrementó en 1.534% el consumo de carbón del periodo 2014 referente al periodo 2002, 6.808% en el caso del fuel oil, 13.560% en el caso del gasoil. Con la particularidad que en el caso del gas natural podríamos decir que tuvo un incremento un poco más moderado. Y esto sí llama la atención y tiene mucho que ver con las cosas que fueron sucediendo en esos periodos de tiempo respecto a la generación de energía. Ahora, trasladando de nuevo este gráfico al año 2019, vemos que hay una utilización amplia del gas natural, mucho mayor que en los periodos anteriores, a expensas de la baja de los combustibles fósiles, tanto líquidos, gasoil como fuel oil, como el carbón. Y haciendo la misma operación para ver esa comparación, en este caso entre el año 2019 y 2013, vemos unas bajas considerables. 74% en el caso del carbón, 92% en el caso del fuel oil, 84% en el caso del gasoil, y un incremento coherente y moderado de 23% en el caso del gas natural. O sea que evidentemente algo pasó en el cambio, en lo que fue el cambio de gestión de gobierno, ¿no?, a partir del año 2015. Bien, otro indicador interesante es cómo fue la evolución de las emisiones de dióxido de carbono, específicamente en la generación eléctrica en el SAI, en el Sistema Argentino de Interconexión. Y fíjense que en la gráfica se observa que salvo en el periodo 2009, fundamentalmente 2009, que hubo una baja a raíz de la gran eclosión económica del año 2008, constantemente se fue incrementando la emisión de dióxido de carbono hasta el año 2014. Ahora, si contrastamos esto con la actualidad, es decir, el año 2019, vemos que a partir del año 2016, hay algún micrófono abierto que está haciendo alguna interferencia, yo les pediría que por favor lo apaguen. Gracias. Entonces decía, a partir del año 2016, fíjense cómo empieza a haber un decremento, ¿sí? Empieza a decrecer la emisión de dióxido de carbono al año 2019,
posicionándonos en el año 2019 en los mismos niveles que en el año 2010. Es decir, hay una coherencia en estos indicadores, algo fue sucediendo, y esto obviamente está relacionado con las energías renovables. Y el último indicador interesante que yo quiero que vean es esta gráfica que muestra la balanza comercial energética justamente entre el año 2002 y el año 2019, donde, fíjense que yo lo recuadro en amarillo, cómo se destaca que se gastaron en importación de energéticos del orden de los 12.500 millones de dólares, insisto, en importación de energéticos. Bien. Es para que saquen sus propias conclusiones de lo que pasó en todo este tiempo y empezar a mirar, sí, un poquito para adelante. Y ahí sí nos vamos a adentrar entonces al tema de la energía solar, y para ello vamos a ver un poquito el planiferio de lo que es la irradiancia o la radiación solar en el mundo, ¿sí? Lo que están viendo acá es un mapa dividido en colores, y esos colores representan básicamente el potencial de energía solar en el mundo, medido en unidades de potencia por unidad de superficie, es decir, en kilowatt por metro cuadrado anual, ¿sí? Entonces, los colores rojizos intensos son las zonas de mejor radiación, los colores ya verdosos azulinos, los de menor radiación. Fíjense qué interesante. Por un lado, vemos que los colores rojizos intensos fundamentalmente están en las zonas tal vez más postergadas energéticamente del mundo. Estamos hablando del continente africano, de parte del continente asiático, de Centroamérica. Eso quiere decir que si se pudiese aprovechar, si se pudiesen implementar las políticas que son necesarias para desarrollar proyectos relacionados con la energía solar, evidentemente las cosas desde el punto de vista energético en esos continentes cambiarían. Otro dato interesante, que lo vamos a ver mejor en los mapas de Argentina, pero no quiero dejar de destacarlo aquí. Alemania es uno de los líderes mundiales en los temas de energías renovables, no solo en solar, sino que en renovables en general. Sin embargo, en solar fotovoltaica en particular, los que estamos hace mucho en este tema decimos que está a la sombra de Argentina. Para que ustedes tengan una idea, los valores de radiación solar de un país como Alemania son comparables tal vez con los valores de radiación solar de provincias como Chubut o Santa Cruz. Eso de alguna manera nos permite decir una frase que muchos de los que estamos en este tema decimos hace mucho, que es: el recurso condiciona pero no determina. Es decir, lo que determinan básicamente son las decisiones políticas de llevar adelante proyectos en materias de energías renovables. Vayamos un poquito a ver qué pasa en Argentina específicamente. Entonces aquí vemos dos mapas que nos están mostrando la irradiación global diaria horizontal. Estamos hablando que nos muestra el valor de radiación en unidades de energía por unidades de superficie diario. Por eso dice kilowatt-hora por metro cuadrado día. Y tenemos un mapa que de alguna manera define el periodo estival y un mapa que define el periodo invernal. Empecemos por el mapa de la izquierda, mirando frente a pantalla, que nos define el periodo estival. Algunas conclusiones de este mapa. Primero, estas isolíneas de radiación solar son muy particulares, ¿ven? No son uniformes, sino que abarcan ciertas regiones, y cada uno de esos números y esos colores representan justamente el valor de irradiancia global diaria horizontal. Y fíjense qué llamativo. La zona noroeste, donde está marcado en color bordó intenso, es la zona de más alta radiación, y si ustedes observan, llega prácticamente hasta el valle del Río Negro. Y eso, de alguna manera, nos dice que no solo la fruta que tenemos ahí de gran calidad es a causa de la tierra y el agua, sino que la radiación tiene una influencia también importante. Otro dato interesante que podemos concluir es que se habla que el desierto de Atacama, en Chile, tiene, o digamos, es el lugar de mayor potencialidad desde el punto de vista del recurso solar. Bien, nosotros tenemos nuestro propio Atacama y todo lo que tenemos que hacer es cruzar la cordillera. Por lo tanto, también nosotros contamos con un recurso de alta potencialidad. Y otro dato a destacar que se ve en este mapa, que en el periodo estival, fíjense que tenemos un excelente recurso en todo el país, inclusive en las provincias patagónicas. Por lo tanto, realmente el recurso en Argentina en los periodos estivales, en los meses de primavera y verano, es óptimo. Si nos vamos un poquito al mapa de la izquierda, vemos que del sur de la provincia de La Pampa hacia el norte
también tenemos valores de irradiación que para ser meses de otoño e invierno son muy, muy interesantes, son valores medios anuales muy interesantes. En conclusión, Argentina tiene un recurso desde el punto de vista solar excelente. Bien, aquí estamos viendo algunos datos de la potencia instalada a nivel mundial. Y fíjense, a diciembre del 2019, la potencia total instalada está en el orden de los 627 gigavatios de potencia, o sea, 627.000 megavatios. Y fíjense qué interesante. Nosotros, si nos fuésemos en esta gráfica un poquito atrás en el tiempo, veríamos un crecimiento lineal de la energía solar. Sin embargo, podríamos decir que del año 2010, 2011 a esta parte, el crecimiento empieza a ser exponencial. Y es una industria tal que yo me animaría a decir que está entre las 5 industrias de mayor crecimiento a nivel mundial. Porque si ustedes sacan porcentualmente las relaciones año a año, vamos a estar en una base del 25 hasta tal vez picos del 35% de crecimiento, y cada año que fue pasando, digamos, se fueron cumpliendo récords. Es decir, ya en el año 2019 se incorporaron al mundo 115 gigavatios de potencia. ¿Cuál es una de las consecuencias de este fenómeno? Bueno, es la evolución del precio de la celda fotovoltaica, es decir, la gran baja del costo de la tecnología. La celda fotovoltaica es el componente, si se quiere, más importante de un módulo solar fotovoltaico, ¿sí? Fíjense que en el año 77, el costo en dólares por vatio de una celda fotovoltaica estaba en el orden de los $76. Impensable proyectar cualquier cosa. Sin embargo, a nuestros días, ese costo está por debajo del medio centavo de dólar, ¿sí? Ahora, ¿cómo fue la evolución de la potencia fotovoltaica instalada en el mundo? Bueno, fíjense, allá por el año 2010 y anteriormente dominaba la Unión Europea, fundamentalmente Alemania. Alemania era el líder, insisto, en renovables y en particular en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica, acompañado por Italia, también acompañado por el resto de Europa, por Francia, pero empieza a aparecer en el histograma un rectangulito rojo. Es decir, cuando China toma la decisión de insertarse fuertemente en el mercado y en esta tecnología, no solo incorporando potencia, sino desarrollando tecnología, fabricando celdas, fabricando módulos, bueno, toda esta gráfica empieza a cambiar y vemos que al día de la fecha hay una fuerte inserción de China, de hecho es el líder mundial hoy día en potencia fotovoltaica instalada, en desarrollo de tecnología, en desarrollo de celdas, acompañando siempre países como Estados Unidos, como Japón, lo que es la Unión Europea, incluido Alemania, se transforma en algo pequeñito, pero fíjense que algo muy importante y llamativo. Se incorpora también India como uno de los líderes y el resto del mundo. El resto del mundo crece fuertemente. E insisto, todo esto debido a cómo fue evolucionando la tecnología y la baja de los costos. Muy bien. Aquí podemos ver sobre la izquierda la potencia anual instalada en el año 2019. Fíjense que China incorpora, estando en primer lugar, incorpora 30,1 gigavatios, ¿no? Y podemos ver el resto de los países que están en el top 10, fundamentalmente países europeos, asiáticos y obviamente los Estados Unidos. Ahora, es interesante destacar en la columna de la derecha la potencia acumulada. Y yo quiero destacar lo siguiente. Fíjense que los primeros 5 países, más allá de del segundo lugar de la Unión Europea, los primeros 5 países, es decir, desde la India hacia arriba, son países que tienen una potencia instalada que está por encima de los 40 gigavatios de potencia fotovoltaica. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque para que ustedes tengan una idea, toda la potencia disponible en la Argentina, estamos hablando de las plantas térmicas, las plantas de generación hidráulica, las plantas de energía nuclear y las plantas de renovables, están en el orden de los 40 gigavatios. Sin embargo, estos países, solo en potencia fotovoltaica, están por arriba de los 40 gigavatios. Y esto muestra un poco a las claras dónde estamos, digamos, situados, cuánto nos falta por hacer y cómo han evolucionado estos países en cuanto a decisiones políticas de llevar a cabo proyectos. Otro dato interesante a ver
es esto que yo les mencionaba, el recurso. Decíamos que Alemania está un poco a la sombra de Argentina. Y más allá de Alemania está la Gran Bretaña, que todavía está más a la sombra. Y tenemos otros países como Francia, inclusive Italia misma. Es decir, estamos hablando de países, permítame que insista, con la decisión política. Eso es clave. Podemos tener un montón de cuestiones relacionadas con leyes, con decretos, con reglamentos y con fuente, pero si no hay una decisión política de apoyar el desarrollo de la tecnología, es bastante complejo. Y otra cosa que quiero destacar es que los 5 países con potencia acumulada por encima de los 40 gigavatios, estos que mencionábamos anteriormente, China, Estados Unidos, Japón, Alemania y la India, suman 435,6 gigavatios. Estamos hablando de prácticamente el 70% de la potencia total instalada. Por lo tanto, está todo por hacerse en el mundo todavía en materia fotovoltaica. Otro dato interesante que podemos ver es la incidencia de la tecnología fotovoltaica en función de la demanda. Y llamativamente aparece en primer lugar un país como Honduras, fíjense, con el 13,26%. ¿Por qué? Honduras es un país pequeño, de una matriz energética pequeña, sin embargo, ante la decisión de ir adelante con proyectos y desarrollo de proyectos en materia fotovoltaica, cualquier planta de mediano porte y de mediano tamaño le genera una incidencia en función de la demanda eléctrica muy importante. Después podemos ver que están Alemania, Grecia, Italia y Japón en los primeros lugares, y en el medio ustedes van a ver una franja violeta donde está la media mundial, y ahí destacamos cómo China, con la intensa incorporación de energía fotovoltaica, ya está por arriba de la media está en el orden del 2% y China está ya en el orden del 3%, sin embargo Estados Unidos, por poner un parangón, está por debajo de ese valor medio. Otro dato también muy interesante es la creación de empleos. En el año 2018 se han creado 11 millones, del orden de los 11 millones de trabajos en energías renovables. Y a la cabeza de la creación de estos empleos está la energía solar fotovoltaica, donde el porcentual es del 33% de todos esos empleos generados. Estamos hablando de más de 3 millones de empleos. Esto es algo que venimos nosotros insistiendo y bregando mucho en Argentina, respecto a que no solo es la posibilidad de generar energía, sino que la cantidad de creación de empleos, tanto directos como indirectos, me permite decir que este es uno de los puntos más importantes a la hora de pensar en una perspectiva y en un desarrollo como país. Muy bien. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, fíjense, aquí tenemos un mapa de Latinoamérica donde podemos ver en los rectángulos, vamos a decir, azules oscuros, son las plantas que están en operación, los centrales son las que están bajo construcción, y los ya celestes claros son los que están anunciados. Bueno, fíjense cómo Chile, con una decisión política de hace unos años fuertemente apostó a la energía renovable y en particular a la energía solar, y obtiene del orden de los 1938 megawatts de potencia instalada, seguidos por México y Brasil, que son los 3 países que más han avanzado en la región. Pero, más allá de las plantas que están bajo construcción, donde Chile sigue liderando este mapa latinoamericano, hay anunciados prácticamente en toda Latinoamérica grandes proyectos, y ahí es donde incorporamos también a nuestro país Argentina. Pero que ustedes ven, los rectángulos celestes, verán cómo en toda Latinoamérica hay anuncios muy importantes de seguir incrementando, no solo Brasil y México y Chile, sino que la zona del Caribe, la América Central y también el resto de Sudamérica. Muy bien. Ahora, ¿qué ha sucedido en la Argentina? Y uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué esto empezó recién? Bueno, pues a mí me gusta mostrar esta gráfica porque, les cuento, esta gráfica es algo que yo empecé por hobby allá en el año 93 a decir, bueno, vamos a empezar a hacer el relevamiento de lo que pasa en Argentina en materia fotovoltaica, y ese hobby se transformó ya en algo que fue dinámico, y lo estuve haciendo hasta el año 2017. Y esto muestra algo muy interesante. Hay muchos popes ahora de las energías renovables, o nuevos empresarios de las energías renovables que creen que en la Argentina la energía renovable, en particular la energía solar fotovoltaica, empezó hace 2, 3, 5 años. Bueno, esto no es así. La historia de la energía fotovoltaica en Argentina es muy rica, tiene tal vez más de 30 años,
Y si bien a una escala que no es comparable, porque fíjense que la potencia total instalada al año 2017 rondaba un poco menos de los 40 megavatios, sin embargo, ha sido muy rica, ¿por qué? Porque la energía solar fotovoltaica, por lo menos en sus inicios, cumplía un rol social muy importante. Inicialmente se pensó en la instalación de sistemas donde el suministro de energía eléctrica de red convencional no llegaba, ¿no? Así comenzaron las instalaciones fundamentalmente asociadas a la electrificación rural. Y eso cumple un rol social muy importante. Y Argentina empezó a trabajar en esos temas y fue acompañando ese desarrollo que llamamos nosotros del mercado doméstico con el mercado profesional, porque a mediados de la década del 90 se empiezan a concesionar las empresas fundamentalmente de energía, las telefónicas, las comunicaciones, por eso empieza a crecer un poquito el mercado. Después fíjense cómo a partir en la catástrofe que sucedió en el año 2001 al año 2002, el mercado se reduce prácticamente a la décima parte, pero aproximadamente a partir del año 2010, con la incorporación de las primeras plantas, empieza a acompañar esa curva de crecimiento exponencial mundial, si bien a otra escala, pero la empieza a acompañar. ¿Por qué me detuve aquí? Por lo siguiente. Aquí estamos viendo 38,5 megavatios al año 2017 en forma estimativa, que comparado con los gigavatios que veíamos anteriormente es poco y nada, pero a partir de la implementación de la ley 27191 del programa Renovar, que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, la potencia instalada solo en plantas fotovoltaicas, ¿sí? No estamos hablando de todo el resto, los conceptos de generación distribuida, los sistemas autónomos o en zonas aisladas. Solo en plantas fotovoltaicas ya llevamos instalado 459 megavatios. Hablábamos de prácticamente 38,9 megavatios, solo en plantas ya superamos más de 10 veces la potencia histórica instalada en la Argentina. Y esto representa una evolución importante. Y además, del total de la energía renovable instalada en la Argentina, representa un 14%, esto medido a julio del 2020. Bien, adentremos un poquito, porque hasta ahora hablamos de un montón de datos que son muy, muy interesantes y muy bonitos, pero tal vez más de uno se está preguntando, bueno, muy bien, ¿qué es la energía solar fotovoltaica? Muy bien, vamos a hablar un poquito de esto. Y no es otra cosa que la transformación directa de la luz del sol en energía eléctrica. Y este proceso se basa en el famoso efecto fotovoltaico del que Einstein trabajó tanto y por el cual obtuvo su premio Nobel, ¿sí? Y que no es otra cosa que la producción de energía eléctrica a través de la incidencia de los rayos del sol, es decir, de los fotones de la radiación solar, en un material denominado semiconductor, ¿sí? Que genera un flujo de electrones, ¿no? De partículas que en el interior de ese material semiconductor, que no es otra cosa que la celda fotovoltaica, veíamos anteriormente cómo decayó el precio, ¿no? Ese es el material semiconductor. Entonces decía, empieza a generar un flujo de electrones en el interior de ese material que se aprovecha justamente para obtener energía eléctrica. Ese material lo cerramos con un circuito y eureka, obtenemos energía eléctrica, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de la energía solar fotovoltaica? Muy bien. Es un recurso renovable, no hay duda de eso. Por suerte todavía la energía del sol es gratuita, más allá de lo que algunos legisladores quieren hacer con renovables y poner algunos impuestos, todavía mantenemos a la energía del sol como gratuita. No es contaminante, tanto desde el punto de vista de la emisión de contaminantes, hablamos fundamentalmente de dióxido de carbono, como desde el punto de vista sonoro, tampoco genera ruidos porque no tiene partes móviles. Su instalación es muy sencilla, permite suministrar energía en zonas donde la red eléctrica convencional no llega, pero con la evolución de la tecnología también permite que los sistemas solares fotovoltaicos trabajen en forma paralela con la red. Requieren muy poco mantenimiento justamente porque no tienen prácticamente partes móviles. También decimos que la tecnología solar fotovoltaica puede durar más de 30 años, ¿sí? Porque en la medida que va evolucionando la tecnología, tienen que pensar que esta es una tecnología contemporánea, que más allá que fue descubierta por un físico francés, Alexandre Becquerel, en el año 1839, y que las primeras aplicaciones fueron para, digamos, la tecnología satelital, para poder suministrar energía a los satélites que enviaban al espacio, en la década de 60-70 es donde más o menos empieza a pensarse en lo que podía ser una aplicación comercial. Por eso digo que es una tecnología relativamente contemporánea. Y así como en la década del 90 los fabricantes garantizaban la tecnología con 10 años contra efecto de fallas, hoy ya lo hacen con una digamos, curva de diente de cierre escalonado, donde te dicen, bueno,
12 años te garantizo el producto contra un 90% de degradación, es decir, hasta un rendimiento del 90%, y ya lo garantizan a 25 años con una degradación de hasta el 80%. Es decir, que podemos tranquilamente decir que los módulos fotovoltaicos pueden durar más de 30 años. Además de ser de fácil instalación, es de muy rápido montaje comparativamente con otro tipo de centrales. Tiene estructura modular, es decir, yo puedo planificar un proyecto de una potencia determinada y dividirlo en módulos iguales o no e ir incorporando. Eso es lo que de alguna manera está asociado a la estructura modular y realmente es de alta fiabilidad, ¿no? Estamos hablando de millones de horas entre fallos. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones de la energía solar? Bueno, les contaba anteriormente la electrificación rural. Esa es una de las aplicaciones más importantes, lo vemos en la foto inferior izquierda, un clásico ejemplo de electrificación rural. El bombeo de agua también es un nicho muy importante, lo vemos en la foto inferior derecha, es decir, hoy los fabricantes de tecnología fabrican equipos especialmente diseñados para que trabajen con energía solar fotovoltaica. En la foto central izquierda vemos una repetidora, es decir, los sistemas de telecomunicaciones, cómo las empresas de telecomunicaciones migraron de sus antiguos sistemas de alimentación de sus equipos electrónicos, tal vez a gas, a energía solar fotovoltaica, optimizando los costos de mantenimiento, de reposición de combustible. Los sistemas de balizamiento, tanto aéreo como marítimo, marítimo y terrestre. Vemos en la foto central derecha una torre de 500 kilovolts, la cual por normativa necesita tener una baliza arriba de todo. Y no vamos a estar transformando los 500.000 volts en la energía que necesita esa lamparita de esa baliza. Entonces la aplicación de un sistema fotovoltaico para este fin es muy interesante. También los sistemas de balizamiento marítimo, podemos ver en la foto superior central una boya, ¿sí? Las boyas hoy, la mayoría de las boyas, los que han tenido la oportunidad de viajar por los ríos, tienen sistemas solares fotovoltaicos para alimentar la baliza de la boya, y esto también ha optimizado los costos de reposición y de mantenimiento fundamentalmente de la batería que le daba energía a esa baliza. Los sistemas de protección catódica, es decir, los grandes poliductos, en países tan grandes como el nuestro, estamos hablando de tal vez más de 300 kilómetros, hasta 600 kilómetros, necesitan, esos caños de acero necesitan ser protegidos de la corrosión, y para eso se necesita energía. Por lo tanto, un sistema fotovoltaico es apto para la protección catódica, pero no solo para la protección catódica del poliducto, sino que para el accionamiento de válvulas también es necesaria energía, y para la telegestión y transmisión de datos, ¿no? Para poder transmitir los datos del SCADA, el sistema de monitorización, es necesaria energía. También tenemos sistemas de señalización vial, podemos tener farolas fotovoltaicas, como vemos en la foto superior izquierda, o los postes SOS que se pueden ver a los costados de las autopistas. Y, por último, los sistemas conectados a la red, que es lo que cambia un poco, allá por medio de la década del 90, el mercado internacional. Y en eso nos vamos a concentrar un poquito. Pero previamente quiero contarles básicamente de qué está compuesto un sistema solar fotovoltaico. Entonces, aquí está bien esquematizado. Por un lado, en uno tenemos quien se encarga de la generación de energía, que es el panel fotovoltaico, ¿sí? Ahí ven un panel con una interconexión de algunos módulos fotovoltaicos. Cuando inciden los fotones de la radiación solar en estos módulos, esto se transforma en energía directa, ¿no? En corriente continua. Por otro lado, cuando queremos, esto es en horario diurno, y obviamente, ¿qué pasa por la noche o en días muy lluviosos? Bueno, el sistema se encarga de acumular la energía en sistemas de acumulación formados por baterías o bancos de baterías. Por eso es que en TRES vemos un banco de baterías. Ahora, en el medio del campo solar, del panel fotovoltaico y el banco de baterías, tiene que haber algo que me controle todo eso, ¿no? Un corazón del sistema. Y ese es el controlador de carga indicado con LOF, que por un lado me controla lo que genera mi campo solar, y por otro lado me cuida a mis baterías para que fundamentalmente no se sobredescarguen, de forma tal que las mismas puedan cumplir con la vida útil que a mí me garantiza el fabricante. Entonces, esos son los tres componentes fundamentales. De aquí obtenemos corriente continua. Pero, obviamente, la mayoría de los consumos que todos tenemos en nuestras viviendas trabajan en corriente alterna. Por lo tanto, con el correr del tiempo se empezaron a desarrollar este elemento 4, que es el inversor, que transforma la corriente continua en alterna, y que es el que hoy me permite suministrar energía en corriente alterna a todo el equipamiento de la vivienda.
¿Qué faltaría como elementos secundarios aquí, pero no menores desde el punto de vista de su importancia? La estructura de soporte que va a donde van a ir montados los módulos fotovoltaicos y los elementos de interconexión, es decir, los conductores. Ambos se diseñan, se dimensionan de forma tal de que, por un lado, el rendimiento sea óptimo y por otro lado se eviten la mayor cantidad de pérdidas del sistema. Entonces, básicamente, todos esos son los componentes de un sistema solar fotovoltaico autónomo, llamado comúnmente en la jerga en inglés off-grid. Veamos ahora un sistema solar fotovoltaico del tipo on-grid, de los que se utilizan para conexión a red. Fíjense que también tienen un generador fotovoltaico y más allá de las cajas de conexiones y los cableados, también poseen, fíjense en 5, un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna. Si bien también se llama inversor, como en el caso del off-grid, en este caso, este inversor tiene ciertas particularidades que hacen que funcione en forma un poquito distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque tiene que cumplimentar con los requisitos de la red eléctrica de distribución local, ¿sí? Entonces, es un inversor que también me transforma la continua en alterna, pero cumple con otros requisitos. Y obviamente, más allá del cableado de corriente alterna posterior, un tablero de medidores donde depende del esquema regulatorio de la localidad o del sitio o de la provincia, puede ser un esquema de doble medidor, uno que me mide lo que le genera mi sistema fotovoltaico y otro que me mide como en forma estándar lo que yo tomo de la red, como es el que tenemos todos actualmente, o podría también ser un único medidor que se llama bidireccional, donde suceda esto mismo en forma totalmente automática. Ahora, a diferencia del sistema anterior, ¿no? Vuelvo atrás. A diferencia del sistema anterior, mi pregunta es, ¿qué no tiene este sistema? Imagino la respuesta, bueno, justamente son las baterías. ¿Por qué? Porque los objetivos son completamente distintos. Aquí el objetivo es, yo voy a dimensionar un sistema para una zona aislada donde no tengo energía, y aquí el objetivo es el ahorro energético. Quiero generar la mayor cantidad de energía que sea posible para el autoconsumo y eventualmente poder inyectar el diferencial a la red. Es decir, o eventualmente, depende, insisto, del esquema regulatorio, poder inyectar toda la red. Entonces, los objetivos son distintos. Por lo tanto, también el equipamiento es distinto y optimizamos aquí el uso de la batería. Esto no significa que en los sistemas de conexión a red no se puede incorporar un sistema de almacenamiento, ¿sí? Eso no significa eso. Tecnológicamente todo se puede hacer, de hecho se hace en la actualidad, pero quería sí marcarles que los objetivos son distintos. El sistema autónomo es para un objetivo, el sistema de conexión a red cumple otro objetivo. Bien, y nos vamos a adentrar un poquito en los sistemas conectados a red. Aquí básicamente, como les decía, el principal objetivo es generar la mayor cantidad de energía posible, pero siempre hay que adaptarse. Primero al espacio físico, podríamos decir que ese es el primer escollo, digamos. Yo puedo tener una billetera muy gorda, pero si tengo espacio físico limitado, me tengo que adaptar a ese espacio físico. Por supuesto, lo segundo es el costo de la inversión. A mayor costo de la inversión, más grande yo lo puedo hacer el sistema. Y un dato importante es que, como reflexión, digamos que cada kilowatt-hora que se producen con los sistemas fotovoltaicos, y en realidad con las renovables en general, es uno menos que se genera con las centrales convencionales que queman con combustible fósil. Por eso, esto es tan importante de llevar a cabo y desarrollar. Y respecto a los sistemas de conexión a red, los podemos dividir básicamente en dos grandes grupos. Los relacionados con el concepto de generación distribuida y las grandes plantas fotovoltaicas, ¿sí? Entonces vamos a concentrarnos un poquito en lo que es la generación distribuida, ¿sí? La generación distribuida no es otra cosa que la generación in situ. Yo puedo generar en el mismo lugar, en mi vivienda, en mi comercio y en mi industria, ¿sí? Una cantidad de energía, por ejemplo, a través de un sistema solar fotovoltaico, y eso tiene una serie de ventajas. Yo destaco 4. En principio, la primera es la reducción de costos de expansión de los sistemas de transmisión y distribución. Imagínense que en países tan grandes como la Argentina, tan largos en latitudes, inclusive, es decir, un país de mucha superficie, muy grande, los sistemas de transmisión son muy abultados, muy costosos, y entonces el hecho de poder evitar seguir incorporando sistemas de transmisión hace que yo pueda reducir esos costos. Ni que hablar de los sistemas de distribución, ¿sí? Cuando yo puedo generar en sí. Esto de alguna manera también me permite decir que yo reduzco las pérdidas en las líneas, que en los sistemas eléctricos de potencia rondan el orden del 13-14%, que no son menores. Otro dato interesante es que mejoramos la sensibilidad y confiabilidad del sistema por el hecho de poder generar in situ. Y el cuarto punto que yo quiero destacar, y es el que más me gusta
nombrar es el que yo llamo descentralización de la generación, permitiendo la generación en sitio. Vamos a traducir esto. ¿Qué estoy queriendo decir? Todos vemos que llega el verano, aparecen en las noticias que los barrios se quedan sin luz, que algunas provincias se quedan sin luz, que están los apagones, los incendios de las cámaras. Es decir, se produce un colapso. Si yo logro, a través de sistemas solares fotovoltaicos, un camino alternativo para desconcentrar ese punto de gran concentración, los transformadores de las cámaras, las estaciones de distribución, porque viene de otro lugar la energía y no viene toda y no se concentra en el mismo lugar, voy a ayudar a paliar ese problema, ¿sí? Si bien no se soluciona, pero sí yo puedo ayudar a paliar. Entonces, cuando yo puedo descentralizar la generación, esos problemas pueden llegar a solucionarse. Muy bien. Vamos a mostrar algunos ejemplos que hemos llevado a cabo, en particular desde Aldar, de sistemas conectados a red, en el concepto de generación distribuida. Y aquí vemos, en principio, podríamos decir tal vez el primer sistema instalado en la República Argentina, que fue instalado en la planta Unilever, en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Gualeguaychú, allá por el año 2008, donde ellos en realidad nos habían solicitado un determinado sistema para el estacionamiento a través de sistemas autónomos. Les propusimos hacer esto y lo vieron con muy buenos ojos. Lo único que les interesaba es que cuando viniesen sus visitas se pudiese ver la tecnología a la entrada, y de hecho si ustedes ven la foto superior izquierda se ve ampliamente la tecnología, y fue un proyecto muy, muy exitoso. Otro nicho de mercado son las estaciones de servicio. Y aquí están viendo la estación de servicio Shell, para los que son de la ciudad de Buenos Aires y la conocen, que están en los cruces de las avenidas de Los Incas y Álvarez Torres. El dueño de esa estación es una persona muy proactiva, joven, muy proecológica, y en el año 2016 decide instalar un sistema de conexión a red que le resulta tan exitoso que al año 2017 lo amplía a 8 kilowatts y al año 2018 lo amplía a 11 kilowatts. Hoy con este sistema, en ciertos momentos del día, él supera, estoy hablando de solo un sistema de 11 kilowatts en una estación de servicio que tiene un alto consumo todos los días del año, en ciertos momentos del día, él supera con la generación de energía solar cubrir su demanda en más de un 50%. Esto lo puedo certificar porque nosotros tenemos la posibilidad de ver diariamente a través de una monitorización cómo trabajan los sistemas. Por lo tanto, este es un nicho muy, muy interesante, el de las estaciones de servicio. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el predio del Centro de Información y Formación Ambiental, perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el CIFA. Este es un centro de formación, y ellos tenían instalado, eso se ve en la foto superior derecha, instalado un sistema fotovoltaico que cuando lo fuimos a relevar, porque no estaba en funcionamiento, realmente nos agarramos la cabeza. Para que ustedes tengan una idea, había cables unipolares que tienen que ir en bandeja o en conductos, en cañerías enterrados en el pasto. Es decir, tenían equipos de primera tecnología, de un sistema autónomo, pero con una ingeniería y una instalación muy mal diseñada. Por lo cual hicimos toda una reconversión del sistema, y en 3 etapas, o sea, en una primera etapa incorporamos parte de la tecnología como sistema de conexión a red, y fue también tan exitoso que al año 2017 se llegó a incorporar del orden de los 20 kilowatts, 19.660 dice allí, cambiando completamente no solo la tecnología, sino que hicimos un borrón y cuenta nueva, porque inclusive había errores de orientación e inclinación de lo que es el campo solar, y hoy está funcionando de forma óptima. Aquí vemos otro ejemplo interesante que corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este está ubicado acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Godoy Cruz. Allí había un edificio existente y un edificio nuevo que levantaron, que prácticamente pertenece al CONICET. En este edificio, en el piso 12, hemos instalado un sistema fotovoltaico en el año 2014 de 40 kilowatts. En su momento el sistema más importante de la Ciudad de Buenos Aires, y también fue un desafío importante porque del proyecto inicial, in situ instalando, nos cambiaron algunas dimensiones de la superficie, por lo tanto tuvimos que jugar un poco con la ingeniería para poder adaptar todos esos 40 kilowatts en ese techo, y el sistema está funcionando en forma óptima porque está en una zona ideal, donde no tenemos sombras, donde tenemos una ventilación natural que necesitan los módulos fotovoltaicos, que hacen que el rendimiento del sistema sea muy bueno. Aquí podemos ver otro ejemplo correspondiente a una provincia como Santa Fe, pionera un poco en los temas de la posibilidad de incorporar fotovoltaico a la red,
Y esto lo comienzan a hacer en el año 2013, y para ello empiezan a fomentarlo y a lanzar una serie de licitaciones, y una de ellas fue la posibilidad de incorporar sistemas en las sedes de la Casa de Gobierno, tanto de la ciudad de Santa Fe como de la ciudad de Rosario. Y este fue todo un desafío, este proyecto, fueron 2 sistemas de 15 kilowatts. ¿Por qué? Porque estos son edificios centenarios, ¿sí? Entonces, integrar arquitectónicamente a estos edificios los sistemas fotovoltaicos, insisto, fue un desafío muy importante y se trabajó muy intensamente en la ingeniería para que puedan estar produciendo energía en forma óptima y sean bien integrados a estos edificios históricos. Muy bien. Aquí tenemos un último ejemplo, digamos, de aplicaciones. Esta sería una combinación de lo que es un sistema de conexión a red ya con una planta fotovoltaica, porque ya estamos hablando de una potencia más importante, 100 kilowatts. Este es un programa que llevó a cabo el PROINGED, el Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida. Es un organismo provincial de la provincia de Buenos Aires, que depende, digamos, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y ¿cómo surge? Les cuento anecdóticamente cómo surge este proyecto. Allá por el año 2012, en un congreso, uno de los integrantes de comisión directiva del PROINGED estaba exponiendo lo que estaban haciendo en materia de generación distribuida, pero no habían hablado nada en fotovoltaica. Por lo tanto, cuando él termina de exponer, yo me acerco y le planteo la posibilidad de incorporar fotovoltaica, lo toma realmente con muy buenos ojos y dice, bueno, pongámonos a trabajar. Y así surge que esta planta piloto de 100 kilowatts se logra instalar en el año 2014, en su momento la planta más importante instalada en la provincia de Buenos Aires. Esta está instalada en el partido de Branson. Ustedes van por ruta 2, cruzan el peaje de San Borombón, que está en el kilómetro 90, miran hacia la izquierda y ven la planta. Inclusive pueden estacionar el coche, bajarse y recorrer la planta en su perímetro por fuera. Las bondades de esta planta y el éxito que tuvo esta planta piloto hizo que a posteriori el PROINGED lance más licitaciones con otro tipo de potencias instaladas. Y aquí vemos un ejemplo de una instalación en la localidad de Arribeños. Esto está, para que ustedes se ubiquen, en el noroeste de la provincia, es una localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de Arenales. Y esta planta se puso en funcionamiento en el año 2017, pero ya quintuplicando la potencia. Recuerden que yo les dije 100 kilowatts de potencia aquí, año 2014, ya en el año 2017 se pudieron instalar centrales de generación de medio megavatio, de 500 kilowatts, y esto muestra a las claras el éxito de este proyecto, y posterior a esta segunda grupo de licitaciones se licitaron 15 sitios más. Por lo tanto, efectivamente, esa primera charla en ese congreso dio sus frutos, y hoy tenemos una provincia donde está abastecida en algunos sectores con energía solar fotovoltaica. Bien, ¿qué otras cosas se hacen en Argentina? Bueno, Norma hablaba en la presentación del tema de las reglamentaciones. Bueno, yo presido este grupo, el grupo GT10H. ¿Y cómo surge este grupo? Allá, por el año 2012, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad compra un sistema fotovoltaico para instalarlo en su edificio en la Ciudad de Buenos Aires, está en la calle Venezuela. ¿Y qué hace? Va a la Asociación Electrotécnica Argentina y dice, queremos la reglamentación para poder instalar este sistema. Los de la asociación se miraron y dijeron, no tenemos reglamentación. Por lo tanto, convocaron a un grupo de expertos, los cuales nos pusimos a trabajar y logramos, después de 4 años intensos de trabajo, ya en enero de 2016, lograr una reglamentación, que es la 9364-7712, que nos permite tener técnicamente cuáles son las cuestiones técnicas que necesitamos para poder incorporar un sistema fotovoltaico en un inmueble, ¿sí? Ahora, se trabajó estrictamente en el área fotovoltaica, por eso a posteriori dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con el resto de las renovables? Y por eso se armó este comité 8A, que ustedes ven abajo en naranja, donde también se trabajó en una reglamentación técnica para incorporar el resto de los sistemas que podían estar asociados a generación alimentada a distribución de baja tensión. Y estas son hoy 2 reglamentaciones que están vigentes y que están siendo utilizadas en muchas provincias, inclusive para muchos de sus proyectos que llevan a cabo. Otro lugar donde trabajamos intensamente y hace bastantes más años es en el IRAM, ¿sí? Y allí comenzamos a trabajar hace muchos años en lo que es el paquete de normas 210.013, que no es otra cosa que una base, en base a la norma internacional de ensayo de módulos fotovoltaicos, que es la IS 61215. Nada más que lo que nosotros hicimos aquí es tratar de apampar las normas para poder adaptarla
al mercado argentino y armamos este paquete de normas 200-2013, donde ustedes ven que tienen sus números específicos y uno puede elegir qué ensayos o no hacerlos. Obviamente este comité fue evolucionando y como ustedes ven, la norma 21, la 200-2013-21, ya habla de los inversores de conexión a red. Hay una demanda importante a la hora de poder normar. Nosotros trabajamos intensamente en poder hacer la normativa técnica, no solo de los ensayos que requiere un inversor de conexión a red, sino los requisitos necesarios que tiene que tener para la Argentina un inversor de conexión a red. Bueno, estas y otras tantas normas estamos todos los meses trabajando para seguir adelante con este tema. Muy bien, otro dato importante a saber de las cosas que hicieron en Argentina es esto que están viendo en pantalla, que no es otra cosa que un consorcio conformado, un consorcio público-privado, conformado por el lado público por el Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín, por el lado privado las empresas que ustedes pueden ver allí enumeradas. Y este es un proyecto que se presentó en su momento, allá por el año 2010, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que otorgaba fondos para desarrollar proyectos de energías renovables. Entonces, a través de estos fondos nacionales sectoriales, fondos FONASEC, este fue uno de los proyectos adjudicados y básicamente su objetivo era impulsar la introducción en el país de tecnologías asociadas con la interconexión de la red eléctrica de sistemas fotovoltaicos distribuidos en áreas urbanas, con esta serie de subobjetivos que ustedes pueden leer aquí. Realmente al principio no sabíamos qué repercusión iba a tomar, lo estábamos pensando fundamentalmente para el área de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el ámbito de Gran Buenos Aires, pero tomó tanta repercusión que rápidamente federalizamos el proyecto. Y entonces empezamos a trabajar, y una de las partes importantes que íbamos a hacer de destino de los fondos que nos otorgaba el Ministerio, era este tercer subobjetivo, que es instalar y operar sistemas piloto, porque de ahí íbamos a poder sacar las conclusiones para poder conformar ese marco regulatorio. Y aquí tenemos algunas fotos de algunas de las instalaciones llevadas a cabo. Y más allá de las, como ustedes pueden ver, fundamentalmente se trata de lugares, de instituciones públicas. En la foto superior derecha podemos ver en la Asociación Amigos de la Astronomía, en el Parque Centenario, acá en la Ciudad de Buenos Aires, un sistema instalado asociado a este proyecto, que hoy tiene vamos a decir, una marca comercial, que es el Consorcio IRESUD. Pero fíjense cómo, inclusive, y casi, digamos, algo emblemático, en la foto inferior derecha, en la base Marambio, en la Antártida Argentina, también se instala un sistema. Y aunque ustedes no lo crean, en los meses estivales, como podíamos ver en el mapa de la Argentina, este sistema tiene muy buen funcionamiento y les permite optimizar muchísimo el consumo de sus grupos electrónicos. Es decir, de esto se trató un poco el consorcio IRESUD, que hoy es marca, que hoy sirve de base de consultoría para muchos proyectos, y no conformes con esto fuimos por más y dijimos, bueno, pero ¿por qué no vemos cómo podemos interactuar con las redes inteligentes? Y entonces, allí fuimos y creamos otro consorcio, allá por el año 2013, en este caso incorporando a Lepena, la empresa de energía de Neuquén. ¿Por qué? Porque vimos que la localidad de Centenario, en la provincia de Neuquén, ya estaba trabajando con redes inteligentes y era muy interesante ver cómo la fotovoltaica podía interactuar con esas redes inteligentes, cómo podíamos forzar los transformadores, sacar, poner potencia, ver qué pasa con la tecnología, medir, digamos. Estamos trabajando en todo esto porque las redes inteligentes son ya presentes en muchos países y futuro inmediato aquí en Argentina. Así que seguimos trabajando en este tema de investigación, desarrollo y tecnología. Aquí podemos ver algunas fotos. Voy a empezar a pasar rápido porque estoy mirando en mi reloj que estamos en 8:05 y me falta bastante todavía. Así que aquí lo que vamos a ver son algunos ejemplos de plantas fotovoltaicas. Corremos un poquito de lo que es generación distribuida y nos vamos a las plantas. Esta es la primera planta que se instala en la República Argentina con una potencia de 1,26 megavatios, instalada en abril de 2011. Como ven, algo contemporáneo, ¿sí? En la provincia de San Juan, declarada la provincia solar. Y no me voy a entrar en los datos, porque insisto, por cuestiones de tiempo, pero en su momento fue la planta solar más importante de Latinoamérica. San Juan continuó con la instalación de plantas fotovoltaicas, y aquí podemos ver otra instalación de 5 megavatios de potencia de un proyecto de 20 megavatios, que ahora voy a contar un poquito de qué se trata, inaugurada también en abril del 2012, con una ampliación de 2 megavatios en el año 2013.
San Luis es una provincia muy particular que también siempre quiere hacer y copiar, uno no entiende de dónde sale lo que sale y cómo sale, pero adelante. Y también hizo una planta de 1 megavatio para suministrar fundamentalmente energía a lo que es el centro administrativo, que es Terrazas del Portezuelo, que en la foto superior se ve ahí un edificio. Bueno, eso es Terrazas del Portezuelo, una planta que fue inaugurada en octubre del 2014 y que fue ampliada a 2,4 megavatios. Y por último, como la cuarta planta emblemática de las primeras plantas instaladas en Argentina, la planta fotovoltaica de 1 megavatio de la localidad de San Lorenzo, cercana a Rosario, en la provincia de Santa Fe, que es una planta que fue licitada en el año 2015, en marzo del 2015, que se tendría que haber inaugurado en octubre del 2015, sin embargo se terminó inaugurando en marzo del 2018, y esto de alguna manera, podría contarle muchas anécdotas, pero nos muestra también cosas que se han hecho mal y que no deberían repetirse para las futuras plantas. Muy bien, dicho esto, vamos sí a hablar de un proyecto que fue exitoso en Argentina, que es exitoso, que es el proyecto PERMER, el proyecto de energías renovables en mercados rurales. Es decir, allá por principios de la década del 90 se hizo un sondeo donde se determinó que 2,5 millones de personas y del orden de los 6.000 servicios públicos, estamos hablando de escuelas, salas de emergencia, destacamentos policiales, centros de asistencia social, en Argentina no tenían suministro de energía eléctrica. Por lo tanto, a través de este proyecto financiado por el Banco Mundial, por el BEF, el Fondo Mundial del Medio Ambiente, y también por fondos provinciales, aporte de los concesionarios y de los beneficiarios, porque no se trataba de regalar, se empezó a llevar a cabo este proyecto para dar suministro de energía a esas zonas donde la energía no llega. Bien, aquí podemos ver el resumen de suministro de la primera etapa del PERMER. Se le suministró energía a 27.422 viviendas, la mayoría de ellas con abastecimiento fotovoltaico, a más de 1.800 escuelas rurales, a más de 300 servicios públicos, y también se incorporaron sistemas solares térmicos y sistemas de bombeo de agua. Lo que yo siempre destaco de este proyecto, más allá de su continuidad, porque ya hay una etapa 4 del PERMER, es que estos chiquitos que ustedes ven acá en la escuela, no solo no sabían lo que era una computadora, sino no sabían ni siquiera lo que era tal vez la electricidad. Entonces, cuando se le instala estos sistemas y ellos tienen a través de la energía eléctrica la posibilidad de poder estudiar en forma similar a como estudian los chicos en la ciudad, porque les permiten obtener internet satelital, les permiten empezar a ver películas, videos, es decir, empiezan a adaptarse un poquito a lo que es la vida de la ciudad a través de la llegada de la energía. Es muy fuerte socialmente. Yo tuve la oportunidad de visitar mucho este tipo de escuelas y el impacto social es muy satisfactorio, es algo que da mucha satisfacción y es muy fuerte. Por eso este proyecto para mí es de gran éxito en Argentina y esperemos que lo siga haciendo. Vamos a hablar un poquito para ir terminando, del marco jurídico institucional de las renovables. Y todo comienza ya por el año 98 con la sanción de la famosa ley 25019, fíjense que dice de energía eólica y solar, porque en realidad eran las de mayor crecimiento relativo a nivel mundial. Y más allá de lo que dicen sus artículos y más allá de los beneficios de la ley, yo me quiero detener en esto. Fíjense que fue sancionada en septiembre del año 98, pero su decreto reglamentario recién fue, decretado en diciembre del 99, es decir, 1 año y 3 meses después. Es decir, yo insisto con la visión política. A veces se sancionan leyes que de alguna manera parecería que quieren acompañar lo que pasa en el mundo, pero si no hay decisión política de llevarlas a cabo, pasan estas cosas. Esta ley no fue de mucho éxito porque, si recuerdan, en la década del 90 teníamos $1 igual a $1, hasta que se hizo el decreto reglamentario y hasta que se empezó a implementar, ya entramos en el caos del 2001-2002, la gran devaluación. Por lo tanto, esta ley no fue, vamos a decirlo así, de gran aplicación. Y entonces, allá por el año 2006, se sanciona la ley 26190, como bien dice aquí, régimen de fomento nacional para uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica. Su objetivo central era que el 8% en 10 años, por eso decimos en el año 2016, el consumo eléctrico nacional debía ser provisto de energías renovables, pero si vemos el gráfico, esta torta aquí a la derecha, de la distribución de la generación de energía, vemos que es del año 2015, vemos que la eólica más la solar, como representativa de las renovables, no llegaban ni siquiera al 0,5%. Por lo tanto, ese 8% en 10 años ya veíamos que no se iba a poder cumplimentar. Para lo cual fuimos por más, ¿sí? Pero antes de ir a la 27191,
para poder fomentar esta ley, la 26190, el gobierno dice, nosotros no tenemos dinero, pero vamos a hacer una licitación y vamos a fomentar con tarifa. Muy bien, entonces lanzan esta licitación denominada Genren, fundamentalmente tal vez pensada para eólica, por eso ustedes ven acá 754 megavatios eólicos, pero tenía asignados 20 megavatios fotovoltaicos que responden a esos 20 megavatios que vieron en la foto de la instalación de San Juan, donde solo se hicieron 7. ¿Por qué? Porque el proyecto Genren prácticamente fue un fracaso, fundamentalmente por falta de financiamiento. ¿Sí? Era muy difícil conseguir financiamiento para poder implementar los proyectos. El Estado, con el objeto de tratar de agilizar los contratos, los PPA con el Estado, entonces lanza la resolución esta que ven aquí, la 108/11, y hay algo muy interesante para destacar. La tarifa inicial del proyecto Genren, cuando se iban firmando los contratos, era de $550 por megavatio hora, es decir, como decimos siempre, no era la más alta del planeta, era la más alta de la galaxia, es decir, estas tarifas en realidad son una locura, no existen. Y en la medida que la gestión de gobierno fue pasando y fue llegando a su fin, ya esas tarifas, a la hora de hablar de contratos, estaban en el orden de los $240 por megavatio. Recuerden estas cifras. Muy bien, ahora sí, fuimos por más, la 26190 no fue de gran utilidad, entonces se sanciona la 27191, que es una modificatoria de la 26190. Una cosa más, en la 26190 de nuevo, sancionada en diciembre del 2006, el decreto reglamentario prácticamente 2 años y medio, 3 años y medio, 2 años y medio después, en mayo del 2009, ¿no? Se sanciona la 27191 en septiembre del 2015, y aquí sí, dentro de los 180 días, justo a los 180 días, se lanza el decreto reglamentario, y lo que hacía era, de alguna manera, hacer un corrimiento de cronograma. Es decir, se dice, bueno, como no se cumplió al 2016, tenemos ese 8% al 31 de diciembre del 2017, y vamos por más, con un 20% en forma escalonada, al 31 de diciembre del 2025. Con la particularidad que aquí, ustedes lo van a ver en el anteúltimo punto, agregan una obligación para los grandes usuarios, aquellos que consumen más de 300 kilovatios, de abastecerse, de cumplimentar obligatoriamente con la energía solar, con la ley 27191 en forma escalonada. Para ello el gobierno lanza un programa, denominado Programa Renovar, que es una convocatoria similar a la del Genren. En este caso particular se le asigna a la fotovoltaica 300 megavatios, ya no eran esos 20 megavatios, y es un programa muy particular que yo llamé para las grandes ligas, porque si ustedes ven lo último que está escrito, lo que son las garantías de oferta, patrimonio neto mínimo y garantía de cumplimiento del contrato, son valores definitivamente muy altos para que la ejecuten las pymes que veníamos desarrollando las renovables aquí en Argentina. Por eso es que yo digo, esto fue para las grandes ligas, para grandes empresas, tanto de índole nacional como internacional. Muy bien, pero este programa se empezó a llegar a cabo a través del lanzamiento de la primera licitación, lo que fue el programa Renovar 1, que se presentó rápidamente en septiembre de 2016, y aquí quiero detenerme en algunas cosas. Por eso el resumen. Fíjense que el cupo fue de 300 megavatios, se presentaron 58 ofertas por un total de 2.834 megavatios, fueron finalmente adjudicados 400, 300 en Jujuy y 100 en Salta, pero fíjense el precio. El precio promedio era de $59,7 por megavatio y el mínimo de 59. ¿Recuerdan los $550, no? Bien, esto habla a las claras de que efectivamente nos empezábamos entonces de alguna manera a acercar con las tarifas, con los valores, a lo que estaba un poquito pasando en el mundo. Como hubo tanta oferta presentada, para no descartar todo el resto, se lanza un programa Renovar 1.5 intermedio a los 2 meses, y de nuevo, se divide los cupos entre el noroeste argentino y el resto del país, y los precios, ustedes miren la última fila, vuelven a bajar, ¿no? El promedio ya se establece en $54,9 por megavatio. Un año prácticamente más tarde ya se lanza el programa Renovar 2, con un cupo de 350 megavatios para el NOA y 100 megavatios para el resto del país, y se presentan 99 ofertas por 5.290,6 megavatios. Realmente ha habido un interés muy, muy interesante, y de nuevo, si ustedes ven, el precio adjudicado todavía desciende aún más. Muy bien.
Dicho esto, aquí les muestro una foto de una planta del programa de la ronda 1.5 de Renoval, que es Caldenes del Oeste, en la provincia de San Luis, una planta de 24,75 megavatios. Fíjense, cuando yo mostraba el mapa de la Argentina, donde toda la potencia era 38, hoy solo una planta en la Argentina de 24,75 megavatios, con algunos datos que ustedes después lo van a poder ver en detalle. Yo voy a acelerar un poquito más. La ley 27191 le permitía a las empresas, fundamentalmente, que tenían que cumplir sí o sí con la ley, es decir, aquellas que consumen más de 300 kilowatts, a comprarle la energía al propio Estado a través de CAMESA o eventualmente a un privado. Y esto es lo que se llama el MATER, el mercado térmico, a término, perdón, que no es otra cosa que un contrato entre privados. Un privado que monta la planta para generar energía y un privado que necesita cumplir con la ley. Para ello, se fueron lanzando licitaciones trimestrales, empezando en el cuarto trimestre del 2017, aquí pueden ver los resultados, hasta el tercer trimestre del 2018. Del tercer trimestre del 2018 a la actualidad, no hubo más ofertas prácticamente, y esto está relacionado obviamente con la situación económica, ¿sí? Es de esperar que si se estabiliza un poquito la situación del país, el MATER continúe. Pero tuvo una repercusión bastante interesante porque hay una cantidad de empresas que pudieron hacer contratos con empresas grandes usuarios. Y finalmente se lanzó una un mini REN, lo que fue una ronda 3, ¿por qué? Porque hasta aquí eran todas grandes plantas para poder aprovechar las líneas de transmisión de alta tensión. Pero ¿por qué no aprovechar las líneas de media tensión? Entonces se lanzó un programa dividiendo el país por potencia, ¿sí? En regiones y por potencia, con proyectos que podían presentarse desde medio megavatio hasta 10 megavatios, con el requisito de que no podían ser ampliaciones de los anteriores. Bueno, este proyecto también, Renovar, esta ronda se llevó a cabo, en particular en fotovoltaica se presentaron 18 proyectos por 128 megavatios, con un promedio ponderado de valor de $57,9 por megavatio hora, que está bien, es coherente porque son plantas de menor potencia, y esto hace a la escala justamente de los proyectos. Muy bien, ahora, mientras se presentaba la 27191 con las grandes plantas, ¿qué pasaba con la generación distribuida? Estaba reclamando su legislación. Esta legislación sale en noviembre del 2017 y el espíritu de esta ley no es vender energía, sino que los usuarios, tanto residenciales, comerciales como industriales, puedan empezar a generar su propia energía para el autoconsumo con una eventual inyección de excedente a la red, ¿sí? Aquí tardó un año en lanzarse la reglamentación, y yo creo que esto fue más por cuestión política y no porque no la tuviese una reglamentación. Ellos estaban esperando el momento ideal para lanzarla, pero rápidamente se empezaron a lanzar las resoluciones y las disposiciones para llevarla a cabo, y ya con la resolución 314 se genera este registro del usuario generador, esta figura del usuario generador, y hoy tenemos una plataforma digital de acceso público donde podemos registrarnos como usuario generador y generar nuestra propia energía. Aquí podemos ver un poco los resultados a junio del 2020. Fíjense qué interesante, a pesar de la situación económica, a pesar de las dificultades que estamos pasando en Argentina, hay un total de 5.570 kilowatts de potencia en reserva para generación distribuida, con 500 kilowatts a la espera de conexión, y más ya de 1,6 megavatios, o sea, 1.634 kilovatios, ya se encuentran instalados con los procedimientos correctos y con su medidor bidireccional. Y esto es realmente auspicioso, porque eso indica que en la medida que podamos normalizar la situación del país, la generación distribuida va a crecer como todos esperamos que tenga que crecer. Ya para cerrar, futuro. Bueno, fíjense, en una conferencia de energía solar fotovoltaica celebrada en Ámsterdam en el año 2015, se sacó como conclusión que la energía solar será la principal fuente de energía mundial en el año 2050, ¿sí? Que la capacidad fotovoltaica acumulada para esa fecha va a ser de 4.600 gigavatios y que va a representar el 16% de la producción mundial de energía eléctrica. Y que si además le incorporamos la termosolar, que es la generación de energía solar térmica de alta temperatura para producir energía eléctrica, ese valor va a llegar al 27% al año 2050. Muy bien, ya así para terminar, siempre que termino una disertación me gusta mostrar este mapa. Creo que es importante que podamos aprovechar inteligentemente las energías renovables para convertirnos en un país sustentable y competitivo. ¿Qué tenemos? Definitivamente un excelente recurso renovable,
excelente capital humano, me toca cuando doy clases, cuando interactúo con los clientes, hay mucha gente con mucha capacidad, con mucho conocimiento, siempre hablamos de un déficit energético a cubrir, siempre hablamos de diversificar la matriz energética. ¿Qué necesitamos? Prospectiva y planificación, cosa que venimos postergando en este país hace muchos años. Todos los sectores, los catalizadores políticos y sociales, y la cooperación también del sector privado, público y académico. Bueno, no me extiendo más porque quiero dejar el espacio para preguntas. Muchas gracias, espero que no se hayan aburrido. Y cualquier consulta particular me escriben a ese correo electrónico, con gusto yo les voy a poder responder lo que ustedes necesiten. Y ahora sí, Norma, dejo abierto el espacio para preguntas. Si quieren salgo de la presentación para que me vean. Por favor. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno. Acá voy a ser sintético con las preguntas que recibimos tanto por el chat como por correo. Primero, hay dos preguntas en una que dice, para estabilizar y contabilizar la potencia fotovoltaica instalada, pregunta si también se toman las instalaciones residenciales para medir qué potencia instalada hay. Sí, por supuesto. A ver, vamos a contestar en dos partes. Desde el punto de vista de la potencia histórica instalada en la Argentina, sí, por supuesto, se contabiliza eso. Y en el caso particular de los sistemas de generación distribuida para el cumplimiento de la Ley 27424, obviamente se contabilizan. De hecho, yo, por cuestiones de tiempo, no puedo mostrar más cosas, pero yo les podría mostrar, asociado a ese gráfico, que la mayor demanda es de instalaciones domésticas, instalaciones residenciales. No en potencia, pero sí en cantidad de sistemas instalados en la Argentina. Bien. ¿Hay provincias o municipios que no hayan adherido a la ley de generación distribuida y por qué razones? Sí, efectivamente hay provincias, no municipios, porque la ley es nacional, por lo tanto la adhesión tiene que ser provincial. Hay provincias que han adherido, hay provincias que no han adherido porque les resulta complejo asociar los requerimientos de la ley nacional con sus propios requerimientos provinciales. Por lo tanto, muchas de esas provincias que aún no han adherido están trabajando en la posibilidad de adhesión, pero con cambios, ¿sí? Algunas tomaron la iniciativa y tomaron la delantera, pero algunas están como postergándolo, así como hay algunas que todavía no están haciendo nada. En la medida que vayan pasando el tiempo, que podamos ir viendo el éxito en provincias como Córdoba, como lo que es la Ciudad de Buenos Aires, como es Mendoza, como es Río Negro, como es Chubut, que son provincias que han adherido, yo creo que todas las provincias van a terminar directa o indirectamente, de una u otra forma, adhiriendo, y la energía, la generación distribuida con renovables va a ser un éxito en la Argentina. Bueno, acá otra pregunta. ¿En qué provincias se desarrolló el PERMER? Bien, el PERMER inicialmente, porque el PERMER es un proyecto muy antiguo que de hecho ni siquiera se llamaba PERMER, se llamaba PAEPRA, era algo bastante más ambicioso. Recuerdo cuando yo empezaba en esto y le teníamos las transparencias en los congresos, a la gente de la Secretaría de Energía les íbamos dando una mano, digamos. Esto es algo muy antiguo, pero básicamente se inició en el norte, en las provincias de Salta y Jujuy. Jujuy ya con un mercado desarrollado, porque la Dirección de Energía de Jujuy, a través del ingeniero Guido Riveros, al que si me estuviese escuchando le mando un abrazo, ellos habían hecho un gran trabajo de sistemas fotovoltaicos en la provincia, no así Salta, con un mercado 5 veces mayor. Sin embargo, fueron las primeras provincias que tomaron iniciativa conjuntamente con la provincia de Neuquén. La provincia de Jujuy y la provincia de Neuquén son las que históricamente mejor trabajaron en el área de energía solar fotovoltaica. En la medida que fue pasando el tiempo, se fueron sumando todas las provincias, y hoy prácticamente todas las provincias están asociadas al proyecto PERMER. Acá la anteúltima pregunta. ¿Cuál es el costo actual de kilowatt hora para una producción domiciliaria on-grid, aproximadamente? Bien, yo voy a dar un valor estimado en lo que sería dólares por vatio, ¿sí? Por vatio pico, por vatio fotovoltaico instalado. Para una instalación domiciliaria, hoy el valor medio, y cuando digo el valor medio es porque el mercado es muy amplio y hay absolutamente de todo, pero no debe superar más o menos los $2,
¿sí? No debe superar los $2 por vatio instalado. Es decir, que hoy una instalación domiciliaria bien cotizada debería ubicarse en el $1,50. Digo, no debe superar los $2 porque hay un montón de cuestiones coyunturales que hacen a la propia instalación y además hay muchas empresas en el mercado y entonces yo tengo que ser amplio en ese concepto. Y una de la última pregunta que yo tengo aquí, que es en relación a la educación. ¿Qué se debe hacer, qué se debe transformar, modificar en relación a la educación, tanto desde el nivel escolar como sobre todo el universitario? Bueno, eso es una gran pregunta. Les voy a contar una anécdota. En el año 2012, que fue el año de las energías renovables, yo fui contratado por una docente de ciencias naturales que trabajaba en el gobierno de la ciudad para hacer capacitaciones en escuelas primarias. Y capacitamos a los docentes y después los docentes armaron una feria con sus alumnos. Cuando uno incentiva a un chico, como el chico responde, es increíble. Digamos, cuando uno le nutre de conocimientos, de incentivos, de cosas nuevas, el chico responde de una forma que nos resulta insólita. Y yo en esas capacitaciones no formé solo en solar, formé en otras tecnologías, y los chicos lograron hacer cosas increíbles. En una escuela en particular, yo veía como chicos que armaron sus hornos solares con cajas de pizza, podían prácticamente al mediodía comerse una manzanita asada. Es decir, el resultado era fenomenal. Por lo tanto, ¿qué me parece que hay que hacer? Obviamente las energías renovables tienen que estar desde el inicio, desde el jardín, desde el nivel primario, tienen que estar incorporados en conceptos como conceptos generales, como juego, como educación. A los chicos, insisto, hay que incentivarlos con trabajos prácticos sencillos, con manualidades sencillas que ellos puedan empezar a ver. Hay que enseñarles lo que es el residuo, la separación. Yo recuerdo que en mi casa, hace muchos años, le dije una vez a mis hijos que íbamos a empezar a separar los residuos, no entendían bien por qué. Hoy día ellos saben que la cáscara de banana va en un tacho y el cartón va en otro, digamos. Me parece que hay educación desde casa, educación desde la segunda casa, que es la escuela, que en la escuela secundaria tenga mayor repercusión, ni que hablar en la escuela técnica. En la escuela técnica ya debería ser una materia específica, ni que hablar en la universidad. Yo cada vez que la universidad me llama, yo voy, porque fue mi casa de estudios, yo voy, doy una charla, enseño, más allá de mis partes docentes en la maestría. Y me parece que, como dije al principio, esto no es el futuro, esto es presente. No puede ya haber profesionales de la ingeniería, de las ciencias ambientales, que no estén involucrados en estos temas, y que no haya materias ya de grado que tengan estos temas. Por lo tanto, es algo más que hay que incorporar urgentemente a la currícula. Y un tema más al respecto, que es la capacitación ya de profesionales para que puedan incorporarse al mercado laboral. Eso tampoco es nuevo. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, yo quiero felicitar a Alejandro. Como lo dije al principio, es un apasionado docente y nos hizo llegar conocimientos actualizados, datos concretos, pero muy especialmente creo que esto es un impulso al desarrollo nacional. Quiero decir algo más antes de terminar, es anticiparles cuáles van a ser las próximas conferencias, por lo menos las de los próximos meses. En el mes de septiembre, el disertante será el doctor Héctor Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay. Y en el mes de octubre, el expositor será el doctor Román Julio Frondizi. Les vamos a ir haciendo llegar el tema de cada una de las conferencias con la anticipación que siempre lo hacemos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y los esperamos siempre. Un abrazo. Un abrazo, gracias a todos también.